Vamos a Casa de Gobierno. Daniel Castaño está allí. ¿Habló el jefe de gabinete? Última rueda de prensa de Aníbal Fernández, Lourdes, como jefe de gabinete, al menos en esta etapa. Y un tema excluyente, esta polémica que se generó en tanto el traspaso del mando entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente electo Mauricio Macri. Se sabe, dictamen del fiscal Dilelo, mediante el cual el mandato de la presidenta finaliza hoy a la hora 24, por lo tanto, Aníbal Fernández volvió a ratificar los dichos de ayer de Oscar Parrilli en el sentido de que la presidenta no va a estar presente en el Congreso para no ser pasible de ser demandada por usurpación de títulos. Pero vamos a compartir las palabras de Aníbal Fernández. Primero habría que hacer un análisis para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio de lo que está sucediendo y de lo que viene sucediendo en estos últimos días. A partir del 22 de noviembre que se produce la elección y que por un resultado exiguo, en 25 millones de votantes, una diferencia de 600.000 votos es un resultado exiguo, pero en la Argentina ganando por un voto se gobierna, cosa que uno ha respetado, reconocido y todo lo que era necesario que se hiciera en beneficio de la democracia ha sucedido. El 10 de diciembre se reúne el presidente electo con la presidenta en Olivos y como corolario hay dos cosas que hoy resaltar. Una, cuando el presidente electo dice que ha sido una reunión cordial, después dirá otra cosa, y dice en el mismo momento que se pusieron de acuerdo de hacer el traspaso en el Congreso como corresponde. Posteriormente hace una nota en un canal de cable donde él le dice al periodista esto, el periodista le dice, pero es obvio, sí, claro, lo que pasa es que había habido muchos comentarios, esas cosas dice que no son buenas los comentarios, y entonces a función de que no hay del análisis, la encontré a la presidenta predispuesta a hacer el traspaso del mando como corresponde, que es una cosa muy importante. Hasta ahí todo gráfico, claro, muy contundente, sin mayores expresiones, porque la Constitución habla por sí misma. Pero a partir de ese día comienza un sainete que hubiese ruborizado al mismísimo Alberto Bacareza, porque la verdad que las idas y las vueltas que se han exhibido son imposibles de tolerar. Cuando uno mira y analiza bien lo que se está viendo y que en algún momento escucha o lee entre líneas lo que se está diciendo en cada uno de los casos, se dará cuenta que la discusión no es una discusión política, es una discusión de otra característica, es la discusión de una imagen. Si la presidenta está, si la presidenta no está, si hay una foto con el presidente electo, si no hay una foto con el presidente electo, y la discusión comenzó a rondar en esos términos. Entonces, era imperioso que se hicieran las consultas a quienes tienen que intervenir en esta situación. Se lo consultó al escribano general de gobierno, porque en definitiva, a partir de la reforma de la Constitución del 94, la cláusula 10ª de la propia Constitución dice con claridad que el mandato del presidente que viniera después de esa reforma de la Constitución, que era inminente, en 1995 iba a haber elecciones, iba a cubrir el periodo desde el 8 de julio del 1995 hasta el 10 de diciembre del 1999, quiere decir que va a ser 4 años y unos meses más, porque ustedes recordarán que el doctor Alfonsín, por razones que no vienen al caso, dimitió unos meses antes de lo sucedido. Con lo cual, la fecha clara en donde se produce el ejercicio del artículo 93 es el 10 de diciembre. Lo dice un dictamen del propio escribano general de gobierno que a mi juicio hace un comentario que no debiera hacerlo. Él dice, se refiere al artículo 6º del Código Civil y Comercial recientemente sancionado y que fue en vigencia desde el 1 de agosto, donde dice que los plazos de año a año se cuentan de fecha a fecha, cosa que es absolutamente cierto, pero no en este caso, porque en este caso la Constitución se vale por sí misma, no necesita un código que en definitiva es la Constitución en su artículo 75, inciso 12, que le da la atribución al Congreso de la Nación de las materias codificadas, con lo cual específicamente entonces lo que tendría que haber sucedido en este caso es la conclusión el día que corresponde, que es el 10 de diciembre, porque ya está determinado, porque es la fecha que se fijó, independientemente de lo que dice el Código Civil, porque para culminar el sainete se presenta una medida cautelar firmada por el presidente y la vicepresidenta electa, una cosa que no sé, que la historia de los argentinos lo va a maltratar, eso es una cosa. ¿Puedo terminar? Una presentación
que la historia los va a maltratar y que va a maltratar a los que presentaron la medida cautelar, pretender cambiar en segundos, en horas, la forma de la entrega del mando, que no ha existido nunca conflicto en ningún lugar, en ningún momento de la historia del país. Sabe Dios con qué objetivo, evidentemente con el de esta imagen, una cosa que no tenía ningún criterio, que no tenía ninguna razón de ser. Vuelvo a insistir que no es necesario el artículo 6º del Código Civil, que la Constitución se vale por sí misma en este caso, que el artículo 93 dice con toda claridad que en el momento de tomar la posición del cargo, el presidente y el vicepresidente jurarán en manos del presidente del Senado, prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en la Asamblea. Es decir, están todos los componentes, está el pueblo, que es la Asamblea en definitiva, está el presidente del Senado, quien tiene el mandato todavía, está el presidente y vicepresidente electo, está el presidente saliente, están todos los componentes. Buscaron cualquier forma para evitar que la presidenta estuviera. En ese marco se hace imposible entonces, y para colmo un fiscal que mete la cuchara donde no tiene que meterse, opinar respecto de que termina el 9 a las 12 de la noche, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces el país hubiera quedado todas las elecciones o la culminación de los mandatos sin presidente durante 12 años. Mientras tanto, en esto la obligan a la presidenta a tener que tomar decisiones al respecto, porque después todos sabemos cómo termina: denuncias contra denuncias, contra denuncias, contra denuncias por ejercicios de usurpación de títulos y honores y cosas que no corresponden. Bueno, entonces la presidenta tomó la decisión de no concurrir directamente y de entregar el mando cuando se ¿Puede variar esta decisión, Aníbal? ¿Por qué quiere que Macri toma esta decisión, Mauricio Macri, de ir a llevar adelante la denuncia? ¿Por qué toma esa decisión la presidenta sin esperar la decisión de la jueza en lugar de solamente...? Porque estas cosas terminan de la misma manera siempre. Van a terminar con un dictamen de un fiscal que no tendría que haber opinado sobre un tema que no es opinable por la justicia, y van a terminar con eso haciendo denuncias contra denuncias. Si el fiscal asume esa responsabilidad, que asuma la responsabilidad entonces de hacerse cargo de decir que el mandato termina hoy a las 24 horas y que durante esas 12 horas no tendremos presidente. No sé cómo lo van a resolver. Fernández, ¿por qué dicen ustedes? No, la presidenta ya tomó una decisión y se las acabo de comentar. En estas condiciones no están dadas las condiciones para que la presidenta se haga presente. No están dadas las condiciones. ¿Qué opina de la comparación? Concurrir la presidenta como Porque eso lo acabo de decir. Pero como expresidenta. ¿Por qué? Porque no es expresidenta. Pero si lo determina la justicia, ¿por qué no estarían dadas las condiciones para que concurra como No es expresidenta, es la presidenta de los argentinos. Hasta lo dice con toda claridad el escribano general de gobierno y lo dice con toda claridad el comportamiento jurídico de la continuidad jurídica de un país, que un presidente lo es el 10 hasta las 24 horas, se fija el horario que corresponda o hasta el momento en que se transfiere el mando. Entonces nunca sería expresidenta, es presidenta hasta ese momento en donde se transfiere el mando. Cuando se transfirió el mando, ya tiene nuevo presidente, la presidenta saludará, dará... Aníbal, insisto, ¿por qué cree que el macrismo hace esto? No lo sé. ¿Cómo se resuelven esas 12 horas? Comparó esto con un golpe de Estado, con los tanques en la calle. Pero ¿a usted le parece que tiene mucho criterio lo que está sucediendo? Que es haber hecho un escándalo de sainete los últimos 10 días. ¿Cuál es el criterio de conseguir de estas cosas un repicar, un insistir sobre lo que debiera ser lo más normal del mundo? Que la presidenta llegue al Congreso, que junto con el presidente lleguen al estrado, que el presidente del Senado le tome el juramento, ya es presidente, deja los atributos arriba de un escritorio que puede llevar 30, 40 segundos e irse a su casa. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la historia? La realidad entonces lo que estamos viendo y lo volvemos a ver y lo podemos ver 500 veces es que el objetivo es que no esté. Entonces si el objetivo no es que no esté, si el objetivo es que no esté, ¿por qué va a ir la presidenta? Porque entonces ya no están dadas las condiciones y es hasta riesgoso para su seguridad. ¿Los manifestantes que van a movilizar, movilizan igual? Yo no movilicé ningún manifestante, así que no le puedo decir. Y yo no lo he visto, Ministro, esas 12 horas, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven?
resuelven esas 12 horas, ministro? No lo sé, no lo sé. ¿Usted no cree sé. que estuvo Pero perfilado? coincide No sé, con... me parece que el objetivo que se está persiguiendo es el que le estoy diciendo yo. Se está buscando, se pretende que no exista una imagen, que la imagen de la presidenta en ejercicio, en el momento en que cambia de mando la presidencia, se está buscando que esa imagen no se pueda dar. Y eso es lo desagradable, eso es lo que la historia va a maltratar. Un presidente y un vicepresidente electo presentando una medida cautelar para que definan que quién decide, quién no decide. Si estas cosas son de personas de bien, esto en todo caso, si hubo algún contratiempo en el medio, se resuelve muy fácilmente. Es sacando a todo el mundo del medio y del presidente electo a la presidenta actual, ponerse de acuerdo por teléfono, si usted quiere. Puedo hablar. En todo caso, entre el presidente electo y la presidenta en ejercicio, ponerse de acuerdo en cómo son las cosas. ¿Cuánto puede llevar? ¿Medio 20 minutos? ¿15 minutos? Bueno, hasta ahora fueron infructuosas cada una de las reuniones, cuarto intermedio inclusive. No estamos hablando de una reunión, estamos hablando de una conversación criteriosa, seria, responsable de encontrar una salida. Si el llamado... Yo no voy a hablar por terceros porque no tengo por qué hacerlo. Le estoy contando lo que sí puedo hacer, que es lo que estoy viendo, lo que está sucediendo con la Presidenta de la Nación. Yo no interpreto a la Presidenta de la Nación, no soy su exégeta. Sí, hablo 100 veces por día, pero ¿Cómo no hablo... está a partir de la presentación de la cautelar? ¿Le manifestó algún sentimiento más que nada, más allá de esta cuestión institucional? La Presidenta a estas cosas le asigna el valor que tienen que tener, que el valor es simbólico en términos del respeto por la democracia. Por eso es que conmueve que se haya presentado por parte del presidente electo y la vicepresidenta electa una medida cautelar para determinar semejante cosa cuando... ¿Cómo va a estar golpeada por esto? Por el hecho de que no la dejen participar de la... Pero ¿cómo va a estar golpeada por esto? La presidenta que ha torcido la historia de los argentinos para bien, que ha sacado de la pobreza a muchísima gente, que le ha dado jubilaciones al 100% de las personas en condiciones de tenerla, que ha resuelto el tema de 6,5 millones de trabajadores, que ha encontrado soluciones al matrimonio igualitario, que ha encontrado respuestas para los trabajadores y para los pobres, para los vulnerables, para los viejos, para los chicos. Se va a poner mal porque no puede estar en la asunción. ¿Pero qué tiene que ver? Por ejemplo, si Servini de Cubría no hace lugar a la cautelar, ¿hay tiempo? Pero ¿sabe cuál es el tema? El manoseo es suficiente ya para que quite las garantías que tiene que tener una ceremonia de esta característica. Si han hecho cualquier cosa para que la presidenta no esté presente. ¿Quién va a arriesgarse a un hecho de esta característica para que después tenga consecuencias que se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina? Ya hay una posición asumida por parte de la presidenta y si bueno, el fiscal ya comenzó así y esto va a terminar después de denuncia en denuncia, la presidenta ya asume la responsabilidad. ¿Es como un golpe de Estado? ¿Usted también cree que esto es como un golpe de Estado? ¿Imagina que, por ejemplo, que el viernes o el lunes hay más presentaciones judiciales del macrismo? No lo sé eso. Yo le estoy diciendo lo que estoy viendo en este momento. Hay una presentación que no tiene ni pie ni cabeza y que la historia lo mirará como un baldón en su historia de donde debiera ser una cosa que se resalta. Recuerdo la entrega del poder del doctor Alfonsín con un brillo, con un respeto por un hombre que se estaba yendo y había hecho muchas cosas por el país. Esas cosas que se han perdido por buscar una imagen, por alguien que metió la cuchara. Que Cristina no esté con Macri? Para mí sí, pero además se trasunte, se deja entrever entre las expresiones propias de los miembros del PRO que dicen esto. Que ellos llaman como si fuese un gesto de autoridad. ¿De autoridad de qué? Si acá lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución. El artículo 91 dice con todas las luces que el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo. Si el periodo expira el 10 de diciembre, como lo tienen dicho todos, la doctrina lo tiene dicho de la misma manera, expira el 10 de diciembre a la última hora del día o en el momento en que se produce el cambio. Y el proyecto en este caso, el proceso del cambio hubiese sido a las 12 del mediodía. La presidenta había insistido que tenía que ser temprano para que esto se resolviera de la mejor manera para el presidente electo y pudiera desarrollar sus ceremonias y la jura de los ministros y todo lo que tuviera que hacer, resolverlo con facilidad. Nunca hubo ningún contratiempo, ni palos en la rueda, ni cosa para que se pudiera resolver de esta manera. Comenzó todo un proceso de sainete que, vuelvo a insistir, el objetivo es pareciera ser que no estuviera la presidenta, entonces no están dadas las condiciones para que esté. Que no querían evitar que se diera el traspaso aquí en la Casa Rosada como pretendía el presidente electo.
Pero el traspaso a la Casa Rosada no tiene garantía de nada, ni hay ninguna razón de ser. ¿Dónde dice que tiene que ser él? No, bueno, pero podría ser una elección de él. ¿Y qué es el reglamento de protocolo? ¿Un papel que alguien escribió alguna vez? ¿Qué importancia tiene a la luz de la Constitución Nacional? Ninguna. No hubiera evitado todo y se lo voy a decir, esto. ¿quiere que lo miremos a la luz de la historia? Mire, tomemos la última presidencia, la de Roberto Marcelino Ortiz en 1938. La primera que viene después de ella, la de Juan Perón. Juan Perón iba a ir a la Asamblea Legislativa a que le entregara el mando Edelmiro J. Farrell, que era un presidente de facto, no. Cuando sucede lo mismo con Frondizi, iba a ir con el general Aramburu para que le entregara el gobierno de facto, no. Cuando sucede lo mismo con Ilia, iba a ir Guido, que era un fronting de un gobierno militar, no. Cuando asume Cámpora iba a ir general Lanuse a la Asamblea Legislativa a entregar el mando, no. Cuando asume el doctor Alfonsín iba el ex general Viñone a entregarle el mando al Congreso de la Nación, no. Entonces ninguno de esos casos se dio. El de Perón con Cámpora era distinto porque todos formaban parte de la misma discusión del momento. Y en todo caso, el de Menem con Alfonsín y el de la Rúa son los dos que quedan en el medio, pero si tenemos que verlo por la costumbre más moderna es la que sucedió con Néstor, con Duhalde y Néstor y con Cristina. ¿No corresponde al presidente entrante decidir dónde recibe los atributos? No, a la Constitución le corresponde. Pero la Constitución de los atributos. Los atributos no dice nada. Si usted le dice que el presidente, al tomar posición de su cargo, el presidente y el vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado ante el Congreso reunido en Asamblea, bueno, si terminó de jurar que ya es presidente, porque es presidente a partir del juramento, eso es lo constitucional, los atributos tarda 1 minuto 20 segundos, por exagerar, es decir, 1 minuto 10, 1 minuto. 50 segundos en entregar los atributos, lo pone arriba en el escritorio y se da vuelta y se va. Con lo cual, lo que estamos buscando entonces es otra cosa, que no esté presente para no sacarse la foto. Lo que buscamos entonces es que no exista la imagen, no otra cosa. Y estas cosas culminan con este desaguisado de la presentación de una medida cautelar que la historia la va a tratar muy mal a este baldón de lo que significa el respeto por los procesos democráticos en la Argentina a partir de 1983. ¿Cómo tomó la devolución de gentilezas el gobierno, la devolución de gentileza de Macri, que después de haberle cedido la presidencia provisional del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados, esta actitud del gobierno del PRO? Incomprensibles, porque en tanto en la Cámara de Diputados, siendo la primera minoría nuestro grupo político, o en el Senado, donde somos mayoría amplia, 41 de 72, donde pudiendo elegir nuestras autoridades, se abrió a que se eligieran las autoridades por un respeto democrático, precisamente. Bueno, no, pareciera ser que esas cosas no tienen valores y como si fuese una obligación de uno, entonces entramos en una situación desagradable que no tiene ni soluciones criteriosas ni responsables y que además, bueno, malogran todo lo que viene siendo un desarrollo inteligente y consolidado de la democracia de los argentinos. ¿Cuándo viaja la presidenta a Santa Cruz? ¿Cuándo viaja la presidenta a Santa Cruz? A las 15 horas por Aerolíneas Argentinas. ¿Del día de mañana? Del día de mañana. ¿Es verdad que le habían ofrecido el tango 01? No. No, nunca se lo ofrecieron. No. Usted como jefe de gabinete le pregunto si algún ministro de este gabinete le ha confirmado la presencia mañana en el Congreso. ¿A quién? A mí no, primero no me tienen por qué confirmar a mí. Si lo han charlado, si lo han comentado. No, con nadie, no, por supuesto que no. ¿Cómo tomó las declaraciones de Laura Alonso, que dijo que desde la Oficina Anticorrupción iba a investigar exhaustivamente todos los posibles actos de corrupción del kirchnerismo? Y la Oficina Anticorrupción cumple esa función, con lo que vamos, se rompió el mate, ¿no? Ministro, la cuenta de Twitter de Casa de Gobierno, de Casa Rosada, ¿hace parte de la transición? Hablemos de cosas serias. ¿Pero no le parece serio una cuenta oficial? No, hablemos de cosas serias, hablemos de cosas serias. ¿Cómo sería, le preguntaba recién, cuál va a ser la actitud del Frente para la Victoria ante este desplante que ha hecho el jefe de... Nada, yo no quiero hablar por mis compañeros, es una decisión que tendrán que tomar ellos. ¿Hay paz social, ministro? Sí, claro que sí, uno quiere creer que esas cosas son así, si no estamos en una situación que pone en riesgo a todo un pueblo y que la presidenta, entre otras cosas, las que está valorando, entiendo yo, es que no están dadas las condiciones para que esté presente ella, ni tampoco para generar conflictos de otra característica, y buena parte de la sociedad que representa al otro 50% que no votó al presidente electo, asuma esa posición y que esté en desacuerdo con esa visión. Muchas gracias. Sobre el acto de esta tarde, No le puedo dar ninguna precisión, no.
y lo dejo porque las compañeras tienen que ir a desgrabar. Gracias por todo en la última conferencia, muchísimas gracias por el respeto con el que han tratado siempre estas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias. De esa manera se despedía de la conferencia de prensa del día de hoy, pero también de la gestión, porque hoy era el último contacto que tenía con los periodistas allí al ingreso a la Casa de Gobierno. Recordemos, estamos a horas nada más de que comience la nueva gestión con estos traspiés. Esperemos que haya un clima de paz, Día de la Democracia de todos los argentinos.